Bueno, yo les voy a hablar del liberalismo y sus conceptos. ¿Cómo es que nace el liberalismo en el siglo XIX? Bueno, ese tiene muchos significados, pero todos describen lo que es la apertura de nuevas ideas. La primera tradición conocida fue la Whig inglesa, que aportó el modelo de instituciones políticas en Europa durante el liberalismo en el siglo XIX. Esas instituciones eran consideradas una tradición muy diferente a la que ya existía en Gran Bretaña, que era el liberalismo individual. Después se utilizó un punto de vista constructivista que buscaba la reconstrucción de lo que era la sociedad. Esta fue desarrollada por René Descartes y en Gran Bretaña fue desarrollada por Hobbes. Rousseau y Voltaire fueron unos pensadores muy importantes durante ese tiempo, ya que ellos dieron a conocer lo que era el liberalismo constructivista, donde se buscaba libertad de todo juicio que no se pudiera justificar de manera racional y que no estuviera ligada a lo que eran los reyes y sacerdotes. Los Whigs se basaron en una larga prehistoria para mejorar lo que era el liberalismo y recibieron mucha ayuda de la tradición de la antigüedad clásica y de ciertos elementos medievales. Los atenienses fueron los primeros en formular lo que era el derecho individual durante el siglo IV y V a.C. Después, los ideales griegos se transmitieron a los modernos a través de escritos romanos, donde Cicerón, que también fue una figura muy importante, inspiró a las ideas modernas, que también se le atribuyen a Tito Livio y al emperador Marco Tulio. La tradición inglesa Whig nace durante la Guerra Civil y se dio a conocer de manera muy amplia a través de un escrito llamado El Espíritu de las Leyes, que fue escrita por Montesquieu y Voltaire y otros escritores, pero ellos fueron los más relevantes. Después, esta tradición llega a su fin a partir de un escrito de Burke, donde en defensa de los colonos reformula lo que era la tradición Whig, pero después va a tener su inicio a finales de las guerras napoleónicas con ayuda de escoceses que ayudaron a desarrollarlo otra vez, que la mayoría de ellos eran economistas de la tradición de Adam Smith. Después reformuló la doctrina Whig, donde afectó al pensamiento continental, y al final se fusiona lo que era el movimiento radical y la tradición y la doctrina de la tradición inglesa Whig, y nace lo que es el Partido Liberal en 1842, convirtiéndose en un movimiento muy importante para lo que era el liberalismo. El desarrollo del liberalismo continental, permanecía solo en un grupo pequeño de personas o una élite y se componía de varias corrientes de pensamiento distintas. Benjamin Constant realizó un intento importante por adaptar a las condiciones continentales la tradición británica. Esto ocasionó que el liberalismo progresara de 1830 a 1840 y la teoría de justo medio fue pues la parte más importante del movimiento liberal. La característica que distinguió al liberalismo británico era su aspecto librepensador, que era anticlerical, antirreligioso y antitradicionalista, lo que ocasionó que hubiera un gran conflicto con la Iglesia de Roma. También es importante destacar que hasta 1848 el movimiento liberal en sí estaba más aliado en Europa Occidental, Central y en Francia con el democrático que con el liberal británico. Es por esto que el liberalismo no jugó un importante lugar en la política de Francia, pero por otro lado, en Alemania sí juega un papel más importante, pues hubo fuertes contribuciones por parte de los principales liberales alemanes, como Immanuel Kant y Friedrich Schiller, los cuales aportaron teorías sobre la libertad individual y libros que tuvieron un alto impacto en el año de 1854. Con el retorno del proteccionismo en Alemania, este movimiento empezó a decaer y el desarrollo y el tiempo que había florecido durante más de 12 años, pues declinó.
y esto ocasionó que el movimiento liberal perdiera pues su influencia en Alemania y en Italia. Inglaterra en el siglo XIX fue el país europeo más cercano a los principios liberales. Por esto mismo pudo ser el representativo liberal. Como los objetivos buscados del liberalismo ya estaban cubiertos en el aspecto político, se centró en el libre comercio. Por esto se inició un movimiento con la petición de los mercaderes y la Liga contra las leyes sobre granos. La frase representativa de este movimiento era paz, economía y reforma. Las causas que provocaron que el liberalismo decayera fueron principalmente que el socialismo lo reemplazó como movimiento progresista, que surgió el proteccionismo y otras políticas nacionalistas, así como también el auge de regímenes dictatoriales y totalitarios. Liberal de libertad nos enfocaremos en el liberalismo británico o evolucionista. El, liber el liberalismo político y económico es una tradición británica que sean inseparables dado por un principio de limitación al Estado en la aplicación de las normas generales. El gobierno no goza la facultad de poder dirigir y controlar actividades económicas. Mencionando el marco legal, la libertad implica una libertad económica. En cambio, en el control económico es posible la restricción de toda la libertad. Ahora bien, el concepto liberal de libertad habla sobre la libertad dentro de la ley, las normas para proteger la libertad de los demás y evitar que los individuos no dominaran a otros individuos. Estas libertades que hemos estado hablando es concedido a las personas adultas dentro de sus facultades mentales, capacidades mentales. A esto se le llaman normas impuestas. Después hablamos sobre la demanda liberal por la libertad. Esta nos dice que la demanda quita las barreras creadas por el hombre al esfuerzo individual y no exigen a una comunidad o al Estado para que promuevan beneficios para ellos. La disminución de la influencia de la doctrina liberal fue en 1870 y habla sobre la reinterpretación de la libertad como un mandato y una provisión por parte del Estado, además de los medios para poder alcanzar una gran variedad de fines particulares. Ya por terminar, por este tema sería la ventaja principal de la libertad individual, es que son esfuerzos que un individuo estaba capacitado y las capacidades de los particulares, las que ninguna autoridad podía conocer. El concepto liberal del derecho. Se dice que la ley se puede usar para destruir a la libertad. Esto ya que el significado de la concepción liberal de la libertad, bajo el imperio de la ley o de ausencia de coerción arbitraria, depende mucho del sentido en que este contexto se le da a los términos ley y arbitrario. Ya antes se suponía que los poderes coercitivos del Estado estaban limitados por esa aplicación de las reglas de equidad. Esto no excluía que el Estado pudiera prestar también otros servicios a los ciudadanos. Este principio significaba solo que cualesquiera fueran los servicios que el Estado fuera llamado a proporcionar, solo podía utilizar para ello los recursos puestos a su disposición. Pero este Estado no podía coartar al ciudadano privado, o técnicamente, en otras palabras, el Estado no podía usar ni a la persona ni a la propiedad como un medio de logro para realizar sus propósitos particulares. La ley y el orden espontáneo de las acciones. La importancia de que esa teoría liberal asignó a las normas de equidad se basa en la visión de que ellas son una condición esencial y primordial para la mantención de un orden espontáneo. La función de las normas de conducta no era por lo tanto organizar los esfuerzos individuales para los fines particulares convenidos, sino asegurarse de que fuera una orden superior de acciones dentro del cual cada uno debería obtener la mayor cantidad de beneficios posibles de los esfuerzos de otros a la consecución de sus propios fines.
Eso también significa que los contenidos particulares de este orden no estarán deliberados, sino que permanecerán en gran medida a la deriva. También se pensaba que la gran ventaja de este orden autogenerador no era solo que permitía a los individuos técnicamente su libertad en la búsqueda de sus fines, fueran estos egoístas o altruistas. ¿Qué tal? Mi nombre es Ana Sofía Alonso y continuaré explicando un poco más de liberalismo, comenzando con el tema de derechos naturales, separación de poderes y soberanía. El análisis de los derechos de manera liberal comenzó a estudiarse aproximadamente en 1789 con la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, donde se define a la ley como una norma general que busca la equidad. Según los idealistas, para lograr esta equidad era necesario organizar los poderes, garantizando el cumplimiento de las leyes establecidas. Dicha organización consistía en que el Poder Ejecutivo solo podía aplicar las leyes, el Poder Legislativo solo podía aprobar las leyes y el Poder Judicial solo podía ordenar las leyes. Ahora, como sabemos, la aplicación de leyes se realiza buscando obtener justicia, cuya concepción liberal en ese entonces consistía en la creencia de la posibilidad de descubrir normas de equidad independientes de los intereses particulares. Para comprobar si estas normas eran justas, se les realizaba la llamada prueba de justicia. Si la aplicación general de esta ley tiene coherencia con todas las demás normas ya aceptadas, se decía que la norma era justa y aceptable. Es muy importante considerar que el liberalismo establece que si el Estado va a determinar la forma de actuar de un individuo, debe de hacerlo mediante normas formales e iguales para todos. Esto quiere decir oponiéndose a todas las ventajas legales o privilegios concedidas solo a algunos individuos y no a todos. Sin embargo, aunque el pensamiento liberal busca una igualdad de condiciones, reconoce que no es posible obtener una igualdad de resultados, pues el fruto que obtendrá cada individuo siendo libre dependerá de sus acciones y decisiones tomadas bajo criterio propio. Para finalizar mi explicación sobre el liberalismo, me gustaría recalcar que una de las principales características de este pensamiento es, y siempre ha sido, la lucha contra la discriminación basada en el origen social, nacionalidad, raza, sexo, credo, etc. Esto quiere decir que los pensadores liberalistas de ese entonces consideraban que el instrumento principal para asegurar la igualdad era la existencia de un solo sistema general de educación. Este sistema educacional consiste en poner a todos los jóvenes al pie de una misma escalera y después ellos comenzarán a ascender conforme a sus habilidades y conocimientos propios. De esta explicación puedo concluir que sin duda el liberalismo fue un pensamiento que siempre buscó la igualdad para todos, reconociendo que en ocasiones no era posible que todos los individuos obtuvieran las mismas condiciones. Sin embargo, estas condiciones no fueron un obstáculo y el estudio profundo del liberalismo permite que los hombres y las mujeres de la actualidad sean más conscientes y libres de tomar decisiones para así ser mejores individuos en la sociedad. El liberalismo se vinculó estrechamente en el movimiento por la democracia, en la lucha por un gobierno constitucional en el siglo XIV. Los movimientos liberales y los movimientos democráticos eran efectivos, por lo generalmente indistinguibles. Con el transcurso del tiempo, las consecuencias del hecho que ambas doctrinas se ocupaban en la última instancia de distintos aspectos se hizo más evidente. El liberalismo se ocupaba de las funciones del gobierno y especialmente de las limitaciones de todos los poderes. En cambio, la democracia, por su parte, se concentra en la cuestión de quién debe dirigir el gobierno. El liberalismo exige que todo el poder, y por lo tanto también el de la mayoría, sea limitado. La democracia llegó a considerar la opinión mayoritaria del momento el único criterio de legitimidad de los últimos poderes del gobierno. Las limitaciones estrictas de los poderes gubernamentales en la aplicación de normas generales de equidad impuesta por los principios liberales solo se refiere a los poderes coercitivos del gobierno. El gobierno puede prestar a través de la utilización de los medios a su disposición mucho servicio que no aplica coerción, excepto la forma de obtener estos medios por vía tributaria. Y con excepción de tal vez de alguna extrema del movimiento liberal, nunca se ha negado la disposición para el gobierno asuma dichas tareas. En el siglo XIV, de poca importancia y especialmente de tipo tradicional, poco discutidas por la teoría liberal, la cual solo enfatizó la idea de que dichos servicios eran mejor proporcionados por los gobiernos locales que por los centrales. La doctrina liberal tradicional no solo fracasó al tratar nuevos problemas, sino que tampoco desarrolló un programa suficientemente claro para diseñar un marco legal destinado a preservar un efectivo orden de mercado.
Esto requiere particularmente las normas que favorezcan y protejan la competencia en la vida lo más posible el desarrollo de situaciones monopólicas. La doctrina del siglo XIV descuidó de cierta forma estos problemas, siendo ellos examinados de forma sistemática solo recientemente por algunos grupos neoliberales. Es probable que el área empresarial del monopolio nunca hubiese convertido en un problema serio si el gobierno no hubiera comentado un desarrollo con aranceles y algunos aspectos de legislación sobre corporaciones y patentes industriales.